Ok, en este video vamos a ver el último laboratorio en estadística. Este es un laboratorio poco más complejo en el sentido de que es solo, digamos, es solo un problema, se trabaja solo un problema, pero con muchas partes, muchos pasos en el medio. Ok, entonces bueno, primero como siempre vamos a cargar los paquetes y aquí también estoy definiendo algunas variables para gráficos posteriormente de lo que voy a usar en los ejes del variograma, en el mapa de variograma eh, y en los mapas ya de la interpolación de la predicción. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Ok, y vamos a trabajar con el potasio. Entonces, aquí los cargamos y le damos una vista así rápida para ver las variables, ¿verdad? ¿Qué variables hay? ¿Qué tipos? Eh, en este caso, ¿verdad? X ya son las coordenadas y tenemos otras variables que podrían ser de interés. Entonces, siempre tenemos que hacer una exploración de los datos inicial para ver la distribución. Y si eh, presenta algún sesgo, entonces es recomendado transformarla porque todos los supuestos de Kriging se basan en variables normalmente distribuidas. Entonces, como les dije, vamos a trabajar el potasio. Entonces aquí vamos a hacerle una descripción general, vamos a obtener la varianza. Para que recuérdenos lo que estaríamos aproximando al- a la meseta cuando modelamos el semivariograma. Y aquí vamos a visualizar el histograma para ver esa distribución. Ok, entonces aquí vemos, eh, bueno, vemos el gráfico primero, ¿verdad? Que obviamente muestra un sesgo positivo, ya que tiene muchos valores altos. Y eso lo podemos ver aquí en este skew que tiene un valor alto de 2, ¿verdad? Y la varianza en este caso, digamos, si fuéramos a modelarlo, sería 81.6, ¿ok? Pero bueno, como vemos que tiene un sesgo bastante importante, entonces la vamos a transformar. Aquí lo que tenemos que decir es true o false, de si la vamos a transformar o no, ¿ok? Entonces mi variable original, digámoslo así, por eso le pongo 0, sería k, y la que voy a transformar sería k.trans. Em, una vez que transformamos la variable, por lo menos a como está ahorita, digamos, el estado del arte de resolver los problemas, solo con el Kriging ordinario podemos em, restablecer los valores originales de la variable. Ok, si aplicamos algún otro tipo de Kriging, realmente, o sea, lo podemos hacer, pero digamos que el sustento matemático no está hecho para esos otros. ¿Ok? Entonces, la forma tal vez más general, más típica, más recomendada de normalizar, ¿verdad? La variable es estandarizándola a una media de 0 y desviación estándar de 1. ¿Ok? Entonces, eh, aquí aplicamos eso, ¿verdad? Entonces decimos que si transformar es verdadero, ¿verdad? Que lo definimos antes. Entonces le vamos a aplicar eh, una transformación estandarizada a los datos de mi variable original y vamos a obtener el x, que es lo que
lo que me interesa. Entonces ya aquí está esa variable estandarizada. Esa es una opción que muy fácilmente se puede revertir la transformación. Otra es la transformación de Box-Cox, que me paso aquí al... Ay, no, no quiero esto. Nuevo, control C. Lo que quiero es el preview. No, Visual Mode. Que lo que hace es determinar un lambda, pero cuál es el lambda óptimo para normalizar esa variable. Cuando el lambda es cero es una transformación logarítmica y cuando no es cero pues es esta transformación. Eh, Típicamente los valores de lambda van entre -2 a 2, como se muestra en esta tabla, eh, donde de nuevo cero es la logarítmica, 2 es x al cuadrado. ¿Verdad? Aquí pueden ver entonces la transformación que se está haciendo. Entonces, podemos determinar nuestra variable con transformación de Box-Cox y entonces lo que nos da es el lambda. Para acá, en ese caso es -0.384, que si lo vemos anda por acá. Entonces es un inverso de raíz cuadrada y logaritmo, anda ahí en el medio. Y este gráfico nos muestra cuál es cuál fue el proceso para optimizar el valor de la determinación de lambda. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar la de cuantil que se llama, que era eh, la de estandarización. Aquí ustedes escogen cuál quieren usar. ¿Ok? Entonces, si la transformación es una u otra, entonces vamos a crear eh, esa variable. Y entonces ya aquí en datos tenemos nuestra variable transformada, que va a ser, en este caso, estamos utilizando, ¿verdad? La de estandarización. Vea que los valores son diferentes. Si utilizo la de Boxcox, ¿verdad? Eh, entonces vamos a utilizar la de estandarización, la de cuantiles. Y entonces vamos a plotear otra vez y determinar la varianza, que, bueno, la varianza debería andar alrededor de 1, ¿verdad? Porque la estandarizamos. Y vemos que ahora sí está bien simétrica. Y, bueno, y mi varianza es prácticamente 1. Ok, entonces, ya tenemos los datos en la forma que ocupamos para Kriging. Vamos a transformar nuestros datos en un objeto espacial. Bien, entonces, aquí le definimos cuáles son las coordenadas X y Y, la columna 1 y 2, X y Y, ¿verdad? O podemos darle un vector con los nombres de las variables. Aquí le definiríamos el sistema de referencia de coordenadas, eh, pero en este caso es un sistema arbitrario local. No es no es realmente ningún sistema de coordenadas. Entonces, le decimos que no, pero si no, aquí podemos ponerle alguno de los códigos PSG digamos que se usan, ¿verdad? Que uno los puede sacar de QGIS, por ejemplo, etcétera. Y lo que hago es que por defecto él descarta las columnas X y Y, pero yo las voy a volver a generar eh, para tenerlas dentro de mis datos. Y voy a generar un ID para cada uno de los puntos. Ok, entonces vemos que ya tenemos nuestros datos espaciales con la diferencia de que eh, tenemos la geometría
que es un punto, ¿verdad? Estamos un punto lo que tenemos. No lo hemos visualizado en el mapa porque, bueno, pudimos haberlo visualizado antes de transformarlo en espacial, pero son puntos, ¿verdad? Y aquí simplemente le asignamos un identificador para procesos que vamos a ver más adelante. Para calcular el semivariograma, tenemos que tener una idea de cuáles son las distancias de, eh, de nuestros datos. Entonces aquí calculamos la distancia mínima, media y máxima. ¿Ok? Entonces vemos que realmente en menos de 40 metros no voy a obtener ninguna información. Y la distancia máxima entre puntos es de 1300 metros. ¿Ok? Eso lo vamos a usar un poquito más adelante. Definimos un polígono que contiene los datos. Esto es simplemente para que podamos utilizarlo para recortar o como para definir el área de interés, ¿verdad? Donde realmente tiene más validez la interpolación que vamos a hacer. Y aquí definimos la grilla de interpolación, donde definimos, vamos a definirla en una grilla cuadrada o rectangular, ¿verdad? Donde sacamos las coordenadas mínimas y máximas X y Y de mis datos. Uso eso para calcular cuánto, digamos, cada cuánto quiero generar nuevas coordenadas en mi grilla y después cómo van las coordenadas en X, en Y, y eso simplemente lo transformo, en este caso, en un objeto stars que, que me permite trabajar con formatos tipo raster, digámoslo así. Y aquí lo que estoy haciendo es recortando esa grilla con el polígono que generé anteriormente. Y aquí vemos la distribución espacial. Este es con ggplot, solo que ya que los datos son de tipo SF, es el formato de datos espaciales, le damos geometría SF, nada más le damos el objeto, ya él sabe dónde está ubicado, cómo ubicarlo, porque es un objeto espacial, ¿verdad? Y le decimos, por ejemplo, que eh, por qué variable quiero que me colore los, los datos. ¿Verdad? Le decimos, aquí vamos a usar etiquetas que hemos creado antes y que use el sistema de coordenadas. En este caso, como la variable está normalmente distribuida, ¿verdad? Tiene una media de cero, entonces es importante tener cuidado con la escala de colores que se usa. En este caso, la espectral es una escala divergente, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene un valor central y de ahí un color diferente para positivos y un color diferente para negativos. Entonces, este es bastante aplicable, ¿verdad? Porque entonces me permite ver en esos amarillitos andan los valores cerca de cero, cerca de la media, y los valores rojos andan por encima y los valores azules andan por debajo. ¿Ok? Entonces, si trabajáramos con la escala, tal vez con el box cox o con la escala, la variable sin transformar, entonces sería mejor utilizar otra escala de color que sea continua y no una que sea divergente. Eso era con ggplot, ¿verdad? Que es como lo que hemos venido usando durante el curso principalmente. Eh, un, un paquete que es específico para hacer mapas es tmap y la ventaja es que yo puedo combinar capas, ¿verdad? Es similar a ggplot en ese aspecto que puedo combinar capas, pero pero también me permite generar diferentes leyendas, que eso es algo que en ggplot a veces es un poco complicado. Entonces aquí voy a agarrar el, el borde, ¿verdad? Este es el borde que contiene los datos, el cian este. Lo voy a dejar como bordes, eh, ¿verdad? Que me lo rellene, pero casi transparente.
TM-Shape. Con TM-Shape defino cada capa. Eso es lo que él va a reconocer como cada capa. Después le digo los datos, que me los digo como símbolos porque son puntos, ¿verdad? Que me los llene, ¿verdad? Y eh, habría que me lo lleve aquí por... Mira, cada paquete uno define las cosas un poco diferente, pero aquí estoy diciendo que son datos continuos, que me lo llene con la spectral, que es la misma que está acá arriba, ¿verdad? Que me ponga unas grillas, etcétera. Entonces, ese sería el mapa, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos aquí, ¿verdad? La escala, los valores, eh, los puntos, etcétera. Bueno, entonces este es un paquete específico para hacer mapas. Y también podemos verlo en interactivo. Eh, si tuviéramos un sistema de coordenadas que reconoce dónde está en el planeta, él me pondría aquí mapas base, ¿verdad? Donde uno vería los caminos, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso no. Pero bueno, entonces eh, uno puede ver mapas interactivos de esta manera. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí entonces yo le puedo hacer clic al punto y me dice todas las características de ese punto. Ok. Déjeme ver, aquí le doy menos porque los rojos eran para positivos. No, pasarme a source. Que quiero ver cómo le puedo dar vuelta. Si le doy rev. Ajá, sí, solo que bueno, siempre pone el negativo arriba y el positivo abajo, pero ya está igual a esto, verá que los positivos son rojos y los negativos son azules. Ok. Ahora, ya que ya transformamos nuestra variable, bueno, la analizamos, la transformamos, de hacer el caso, vimos la ubicación, vimos cómo está distribuido, vemos que hay como valores más negativos en el noroeste y un poco más positivos en el centro y sureste. Entonces ahora vamos a hacer ya el análisis estadístico, ¿verdad? Bueno, obviamente en este caso se puede hacer, ¿verdad? Eh, si no, no utilizo estos datos, pero uno hace esto igual para ver si se puede hacer la interpolación con CRI. Sí. Bueno, aquí obviamente tenemos bastantes datos, ¿verdad? Lo ideal es tener 50 o más datos, ¿verdad? Pero siempre y cuando haga el análisis pueda determinar que hay una tendencia, que puedo modelar un modelo variograma, entonces pues podría aplicarlo. Entonces vamos a modelarlo. Entonces lo definimos como una fórmula donde aquí eh, al definirlo, ¿verdad? Le estoy diciendo, ¿verdad? La fórmula que es mi variable y que eso sea, eh, mira, esto es y y que x, digamos, sea 1, o sea, que sea constante. ¿Eso qué quiere decir?
que lo que voy a hacer es un Kriging eh, ordinario o simple. ¿Ok? Si fuera a hacer en algún tipo de otro Kriging, aquí puedo poner algunas de las otras variables sobre las o lo que quiero utilizar. ¿Verdad? Entonces ya sería un Kriging universal con tendencia, etcétera. ¿Ok? Pero vamos a hacer el caso más sencillo y que, que a veces es el que más aplica, ¿verdad? Sobre todo cuando, eh, si fuera el caso que no tenemos una gran cantidad de datos. Entonces, el cutoff es la distancia máxima a la cual vamos a calcular el variograma, ¿verdad? De ahí que calculamos las distancias anteriormente. Y el width es el tamaño del lag de cada cuánto calcular el variograma. Ok. Entonces, la función gstat ya usa como unos valores por defecto, ¿verdad? Uno nada más, si quiere hacer, digamos, dejar que ella calcule todo, nada más le pasa la fórmula y los datos, ¿verdad? Tiene que ser los datos espaciales. Y con eso, uno le dice calcule el variograma, pero también uno puede decirle cuál es el cutoff, cuál quiero que sea esa extensión y cuál quiero que sea el ancho, ¿verdad? Entonces, voy a correr todo esto y vamos a ver, ¿verdad? Entonces, aquí, a verme, entonces, este primero que él grafica es eh, con los parámetros por defecto que él usa. ¿Verdad? Vemos que hay una tendencia de subir y que llega y tal vez empieza a, eh, a estabilizarse, ¿verdad? Entonces recordemos que nuestra distancia máxima era 1300, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Lo recomendable es dos terceras partes, la mitad más o menos. Entonces, por eso vamos a utilizar 600. Ok. Entonces, este segundo variograma ya es, ¿verdad? Con un cutoff de 600, ¿verdad? Entonces vemos que efectivamente ya empezamos a ver que se aplana, que se estabiliza. Y después, estos otros dos son con un ancho de 120, ¿verdad? Entonces, cada 120 calcula todos los puntos que caen entre esos 120 metros de distancia y me calcula la semivarianza para eso, ¿verdad? Entonces vemos que realmente son muy poquitos. Y si utilizo cada 20, más bien tengo muchos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a utilizar en el que simplemente definir la extensión, ¿verdad? Yo creo que eso o sea, no puede jugar con todos los valores, pero con definir la extensión, la función hace un buen trabajo en calcular la cantidad de puntos y el ancho. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente un data frame donde tengo la cantidad de puntos, a qué distancia y la semivarianza. Entonces simplemente lo puedo graficar con ggplot y eso es lo que tengo ahí. Y le agrego la, eh, el valor de la semivarianza, perdón, de la varianza de mis datos, que esperaría que tienda a alinearse con la meseta. ¿Verdad? Aquí puede estar un poco desfasado por el hecho de que vemos que no empiezan en cero los valores. ¿Ok? Pero bueno, ya no tenemos nuestro semivariograma omnidireccional, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo con todos los datos y en cualquier dirección, ¿verdad? No estamos definiendo en qué direcciones específicamente calcular el semivariograma. ¿Ok? Entonces, para empezar a analizarlo desde esa perspectiva, podemos graficar el mapa de la superficie de variograma, donde aquí digamos, utilizamos los mismos argumentos, pero son un poquito diferentes. Que, bueno, aquí la extensión, el cutoff es
sí es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es cuánto me quiero extender, pero el width es el tamaño de celda del mapa. ¿Ok? Entonces no necesariamente tiene que ser el mismo de, de aquí. ¿Verdad? Vemos que aquí vemos 40, vemos 70, 100. ¿Verdad? Entonces aquí va como cada 30 tal vez. Eh, entonces aquí con este valor uno puede jugar. ¿Verdad? Lo cambia. ¿Verdad? Porque vemos que si pongo algo muy pequeño, entonces tal vez en algunos casos puede que no tenga valores o si hago algo muy grande, entonces ahí es muy grueso, ¿verdad? Entonces uno puede ponerse a jugar. Eh, la idea es que no queden valores vacíos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, que en esta dirección es como más continuo, ¿verdad? No varía tanto, mientras que en esta otra dirección sí varía un poco más la semivarianza, ¿ok? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Con nuestros datos, ¿verdad? Donde veíamos que teníamos, sí, como zonas eh, donde había pues acumulaciones de valores más bajos y otras de valores más altos, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a enseñar cómo calcular los variogramas direccionales, pero no lo vamos a modelar de esa forma, ¿ok? Eh, si tienen dudas con eso, lo podemos ver por aparte, ¿verdad? O igual hay tutoriales, etcétera. La misma ayuda de las funciones de los paquetes tienen ejemplos de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el variograma que ya hemos definido. El alfa son nuestras direcciones. Estas son típicas, cada 45, ¿verdad? Y lo hacemos de 0 a 180, ¿verdad? 180 no porque es lo mismo que 0, por simetría. eh, y la de tolerancia horizontal por lo general es la mitad del intervalo que estoy utilizando, ¿verdad? Entonces aquí estoy utilizando 45, entonces uso 22,5, ¿verdad? Pero si utilizara, eh, por ejemplo, alfas de 30, entonces aquí lo ideal sería poner 15, ¿ok? Entonces eso me va a generar un data frame igual, donde voy a tener, ¿verdad? Aquí, vean que aquí tenía otros valores, que es la distancia horizontal, que son las direcciones, y aquí era todo cero, todo lo mismo. ¿Verdad? Pues cuando genero el 2, pues vemos que, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? En horizontal 0, 45 y ahí vamos, ¿verdad? Y entonces al graficarlo, ¿verdad? Vemos las diferentes direcciones, ¿ok? Y vemos que en general, pues se comportan de forma relativamente eh, similar, todo lo que va de 0 a 90, y 135 es la que sí se dispara un poco, ¿verdad? Que pues va en concordancia con esto, ¿verdad? Pues 135 es esta, donde sigue incrementando la varianza. ¿Ok? Pero no, vamos a modelar solo el omnidireccional, por simplicidad, ¿verdad? Y eso sería lo que veríamos en este curso. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a modelar, voy a graficar diferentes modelos, siempre todos con una pepita de cero, una meseta parcial, y en este caso igual a la total de 10 y un rango de 15. ¿Ok? El A es el rango efectivo, y en el caso de los modelos exponencial y gaussiano, eh, lo que se modela es el rango que modelan
es el efectivo entre 3 y el efectivo entre la raíz de 3. Ok, entonces aquí simplemente eh, defino esos parámetros y aquí vemos por ejemplo, los diferentes modelos, cómo se ven. ¿Verdad? Entonces este verde es el esférico, moradito es el circular, el anaranjado es el pentaesférico. ¿Verdad? Vemos que todos esos tienden a crecer hasta el rango y de ahí se aplanan. ¿Verdad? Mientras que el exponencial, que es este rosado, ¿verdad? Crece mucho más al principio y después se va aplanando. Y el gaussiano es mucho más suavizado y los dos tienden a cruzar en el rango efectivo, ¿verdad? Donde consideran que es digamos, el 95% de lo que va a ser la meseta. ¿Ok? Entonces así es como se ven diferentes modelos, ¿verdad? Estos son como de los más usados. Hay otros, por supuesto. Pero entonces nada más quería mostrárselos para que uno vea, ok, entonces uno ve el semivariograma que tengo, entonces ya puede uno ir empezando a intuir, escoger qué modelo es el que le voy a ajustar. Entonces siempre es recomendado eh, definir valores iniciales. Entonces para eso tenemos que analizar nuestro semivariograma, ¿verdad? Entonces la pepita, ¿verdad? Es el intercepto en el eje Y. ¿Ok? Entonces yo tal vez hago como una proyección aquí. um, Mira, como los valores, puedo decir que tal vez por ahí de punto 2 más o menos puedan darle intercepto. ¿Ok? No tiene que ser exacto, ¿verdad? Es un aproximado para que el modelo tenga valores razonables con que empezar. Ok, el rango, ¿verdad? Es donde ya empieza a perderse relación con la semivarianza, donde empieza a aplanarse la curva o los datos, ¿verdad? Entonces vemos que anda alrededor de 400. Y la meseta, ¿verdad? En este caso la meseta parcial sería lo que yo considero como mi meseta menos la pepita, ¿verdad? Entonces, digamos, asumiendo que la meseta es 1, porque es la varianza de mis datos, eh, ¿verdad? 1 menos punto 2 es punto 8, ¿verdad? Que bueno, probablemente va a ser un poco más y se va a ajustar aquí a estos datos, ¿verdad? Pero de nuevo es un valor inicial. ¿Ok? Entonces definimos nuestros valores iniciales. Aquí con esto hacemos el ajuste donde le decimos el variograma y el modelo donde, bueno, escogimos el modelo esférico. ¿Ok? Mira, porque vemos que crece y se aplana. ¿Ok? Tiene una forma relativamente sencilla. Entonces aquí definimos nuestro modelo con la meseta, el modelo, el rango y la pepita. Este es un error del ajuste, pero es muy optimista porque estoy utilizando solamente los datos, ¿verdad? Después vamos a ver la validación cruzada. Y vamos a ver cómo se ve ese modelo en nuestro variograma omnidireccional y en el direccional. ¿Ok? Y a cuánto equivale la proporción de la pepita ya en nuestro modelo ajustado. ¿Ok? Entonces, este es nuestro modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que tiene una pepita de 0.22. ¿Ok? No vamos tan mal. 0.87 la meseta parcial, ¿verdad? Entonces, ¿eso que nos daría? 0.22 más 0.87, ¿verdad? Una meseta total de 1.09, 1.1. Y el rango vemos que se ajustó a 4.75. ¿Ok? Este es el error cuadrático medio, ¿verdad? Pero no es muy optimista porque eh, son únicamente con los datos de nuestro modelo, ¿verdad? Eso no es necesariamente lo mejor para determinar el error. Y ¿verdad? Bueno, vemos que la proporción de la pepita es 0.2, ¿verdad? Que, bueno, es más o menos de esperar, puesto que nuestra varianza es de 1 y la pepita es de 0.2.
Y aquí vemos, entonces este es eh, el modelo ajustado, nuestro variograma omnidireccional, y este es ajustado a los direccionales, ¿verdad? Entonces vemos que se ajusta mejor, no perfecto, ¿verdad? El de 90 se ajusta relativamente bien al de 0 y 45, y el de 135 pues es bastante diferente, ¿ok? Em, bueno, aquí a este le llamé, ¿verdad? El fit esférico. Em, y aquí lo que estoy haciendo es calculando esa línea de variograma para que me lo dé como un data frame para graficarlo con ggplot, ¿verdad? No con estos gráficos que él hace por defecto. ¿Ok? Entonces, ese es como se ajusta en ggplot con el omnidireccional y en el direccional, ¿verdad? Entonces vemos nuestro modelo que anda pues ahí como en el medio de todas esas direcciones. ¿Ok? Si yo quisiera calcularlo para diferentes direcciones, puedo utilizar esta fórmula eh, para, para calcularlo y ajustarlo a estas otras direcciones. Ok, entonces ya tenemos nuestro modelo. Vamos a hacer eh, la validación cruzada. Mm, Ok, esto es para cuando, por si eh, hacemos la validación y queremos rehacerla, entonces tenemos que borrar ciertas cosas. Ok, entonces esto no hay que correrlo. Ok. Entonces podemos hacer diferentes validaciones cruzadas. Si tenemos poquitos datos, que no es nuestro caso, se puede usar el leave one out, ¿verdad? Que lo que hace es que agarra todo para cada uno de los datos, deja uno por aparte y ajusta con todo el resto y predice ese que dejó por fuera, ¿verdad? Entonces hace eso con todos. Si se tiene muchos datos, entonces se usa el k-fold o el spatial k-fold. ¿Ok? Em, y uno decide cuántos folds, cuántos grupos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es separar todos los datos en los grupos que definimos y entonces deja un grupo, ¿verdad? Por aparte. Ajusta con los grupos, ¿verdad? Con cuatro, por decirlo, y predice para todos los puntos que estaban en ese quinto grupo que dejó por aparte. Entonces, vamos a definir 5 grupos. Vamos a definir los folds con el spatial clustering. Y aquí vamos a aplicar este, esto lo dejamos. Aquí lo que vamos a hacer es em, definir un data frame de los folds a aplicar.
¿verdad? Y aquí es donde vamos a utilizar ese point ID que habíamos hecho antes, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí ya tenemos en nuestro objeto espacial el fold, el grupo al que pertenecen. Y aquí vamos a escoger entonces cuál queremos hacer, que si el espacial, ¿verdad? Kfold, blue o espacial. Entonces, y entonces, dependiendo del que escogemos, entonces vamos a decirle que haga la validación cruzada con esos, eh, esos grupos. ¿Ok? Y beta, eh, ese es para cuando hacemos kriging simple. Esa es nuestra media, ¿verdad? Entonces, en el caso de que si usamos la transformación de cuantil, ¿verdad? Podemos decirle, ok, nuestra media es cero porque nuestros datos están normalizados, ¿verdad? Entonces, solo en ese caso va a aplicar beta, si no va a ser nulo, ¿verdad? Entonces, vamos a correr aquí, ¿verdad? Ya hizo nuestra validación, ¿verdad? Vemos que cuando hacemos uno que no es el E1 out, es rápido. Y aquí vamos a decirle, ok, queremos ver esos folds, ¿verdad? Entonces, en que el espacial lo que hace es que agrupa como por sectores, ¿ok? Mientras que si, vamos a ver, aquí era donde no me acuerdo si tenía que aplicar esto o simplemente por decirle que fold. Ok, sí. Ustedes ven que con el kfold lo que hace es que simplemente al azar asigna grupos, ¿verdad? Y están mezclados, entonces hay varios grupos, varios puntos de diferentes grupos juntos. Entonces, al final de cuentas, realmente eh, no se está evaluando realmente de forma correcta esa separación, esa distancia entre mis puntos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a utilizar el espacial. Ok, no quiero cuando tiene que volver. Pum, pum. Ok, entonces yo creo que esto más bien es tal vez. Esto tiene que ser primero. Ok, entonces ya tengo mi esquema de validación cruzada. Ahora sí puedo obtener métricas más realistas de, del ajuste de mi modelo, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, cuando hicimos el ajuste, el fit RMS, ¿verdad? Me queda 0.0007. Pero cuando ya utilizo una técnica de validación cruzada apropiada, entonces da pues un valor mucho más alto, ¿verdad? Eh, el error absoluto
el MSDR, mira, mientras más cerca de uno mejor, la correlación, el R cuadrado, y el bias, que es como, eh, que idealmente sería cero, ¿verdad? Y aquí vemos la correlación, ¿verdad? Que la correlación, eh, ¿cuál? Ah, no, la pendiente, pero esta es la pendiente. La pendiente de mi modelo predicho versus observado, entonces anda alrededor de uno. ¿Ok? Entonces uno podría ajustar con otro modelo, obtiene otras métricas y compara métricas y con eso puede decidir, ¿verdad? Pero bueno, hemos visto que nuestro modelo se ajusta bastante bien, ¿verdad? Estas son métricas pues bastante decentes y podemos ver, ¿verdad? Entonces nuestros residuales andan muy cerca, ¿verdad? El bias andaba muy cerca de cero, es una distribución pues bastante simétrica y vemos que los predecidos versus los observados, eh, ¿verdad? Lo ideal sería que la verde sea igual a la roja, eh, pero bueno, o sea, anda pues relativamente bien. Ok, ok, ahora ya analizamos nuestros datos, los transformamos, hicimos nuestros variogramas, hicimos nuestro ajuste, hicimos nuestra validación cruzada. Ahora sí podemos llegar a hacer la interpolación una vez hemos decidido todo eso. Ok, entonces, para como dice aquí, si se estandariza la variable, entonces se utiliza el Kriging simple. Si no, se usa Kriging ordinario con la variable sin transformar o con un boxcox. ¿Ok? Eso ya está programado aquí, ¿verdad? Para que si se usa boxcox, entonces no se usa beta, y si se usa quantil, se usa beta. ¿Ok? Ok, entonces siempre vamos a utilizar la fórmula que habíamos definido antes, los datos espaciales, la grilla de interpolación que habíamos definido y nuestro modelo. Ok, entonces, si ustedes no cambiaron nada eh, de esto, ¿verdad? Si no le cambiaron nombre, etcétera, entonces no tienen que cambiar nada. Bueno, entonces aquí él reconoce, ¿verdad? Que está usando el Kriging simple porque los datos fueron normalizados y ya generó nuestro objeto. Aquí está nuestro objeto. Bueno, en este caso es un stars porque lo estamos interpolando en un objeto stars. Mira, podemos utilizar también objeto raster. Eh, y aquí vamos a ver los mapas de predicción y desviación estándar, que de nuevo esto ya está codificado eh, para que haga y utilice las variables retransformadas, en el caso del boxcox y en el caso del quantil también. No, pero aquí primero hacemos la transformación y ahora sí hacemos los mapas. Ok, entonces, aquí definimos eh, nuestras variables, las retransformamos a la escala original y ya aquí graficamos nuestro mapa de predicción y el mapa de desviación estándar. ¿Ok?
Y bueno, en este caso le aplicamos algunos contornos, etcétera. Entonces vemos que, bueno, lo que hemos visto antes, ¿verdad? Que valores bajos en la parte superior y valores altos en la parte media e inferior derecha del mapa. Pero entonces tiene sentido con lo que obviamente nos están dando nuestros puntos. Podemos hacer lo mismo con Tmap, ¿verdad? De nuevo, nuestro mapa de predicción y mapa de desviación estándar. Este es el de desviación estándar. Este es de varianza. Ujú. Porque aquí estoy utilizando la varianza y aquí en ggplot si le saqué la raíz. No sé si aquí le puedo sacar la raíz. Sí, no, eso no lo puedo hacer. Tendría que hacerlo directamente en el objeto. Pero bueno, es el mapa de varianza. Pero al final de cuentas lo que me muestra es donde hay mayor certeza y donde hay menor certeza en la predicción, que es lo que eh, es como lo que me interesa. Y aquí podemos ver el, el resultado, un resumen de mis datos de la variable predecida, la varianza y la desviación estándar. Ahora ya como para terminar así como extra, podemos verlos igual con MapView y con Plotly. Entonces aquí escogemos la capa a graficar, si es la de predicción o la de varianza. Ok, entonces vamos a ver el mapa interactivo donde me da aquí la predicción arriba. Y en Plotly simplemente lo que toca hacer es transformarlos a una matriz, decirle X y Y y eh, graficarlo, ¿verdad? En un mapa 2D interactivo que puedo hacer zoom. ¿Verdad? Aquí en el viewer también puedo hacer zoom con la ruedita del mouse. Y en 3D, ok, me lo está tirando el navegador. Que puedo ver, ¿verdad? Ya una expresión en 3D de cómo varía mi variable, ¿verdad? Entonces, los picos, los valles, ¿verdad? Y en los extremos siempre puede haber algún artefacto, pero bueno. Ok. Y bueno, si quisiera, eh, a si quisiera exportar mi, eh, mis figuras a un TIFF, entonces eh, podría utilizar esto. Bueno, que aquí ya estaban, ¿verdad? Entonces lo que le hice es de ese objeto de Kriging que creé, cuál variable quiero para la predicción, cuál variable de la varianza, y me genera el TIFF. Bueno, aquí no me lo permite ver, pero entonces ese ya es un GeoTIFF, ya está georreferenciado y todo, ¿verdad? Bueno, en este caso el sistema de coordenadas no es na- real, digámoslo así, es local, pero usted podría agarrar ese TIFF y lo mete en, en QGIS, en ArcGIS o en cualquier software de información geográfica. ¿Ok? Entonces, eso era cómo
realizar todo el proceso de análisis estadístico en R, ¿verdad? Todos los pasos, qué cuidados hay que tener en cada paso y pues cómo utilizar el código para poder llegar a resolver el problema y generar una eh, interpolación utilizando clean ordinario o simple en este caso.